que no es, o sea, estoy razonando, no me acuerdo exactamente, pero por mi experiencia y con temas que hemos visto en estos casos, ¿por qué se meten estas cláusulas de costos unitarios? Si la obra demora 6 meses en construirse o 1 año, no se hace nada. Pero si la obra demora 4 o 5 años en construirse y puede haber cambios fundamentales en los elementos que son centrales, por ejemplo, una carretera, el precio del petróleo está vinculado con asfalto, se te mueve, eso te permite reajustes. Entonces, no creo que se haya, o sea, seguía siendo pago y pamo, pero se dio la flexibilidad de que como la obra duraba mucho, si hubiera ajustes, y esto lo que trataba de hacer era darle transparencia y no dar una negociación. O sea, era de antemano pactar, si sube el precio del petróleo, esto es lo que se hace, y ya no hay discusión. ¿No considera usted que dicha disposición transgrede el proceso de competencia de la concesión? Ya que no tendría sentido que los postores oferten un monto determinado, digamos, para cubrir los costos de construcción, mejoramiento y rehabilitación del proyecto, cuando dicho monto pues, puede ser modificado en la ejecución de la obra. No, pero justamente los cambios no son modificaciones al gusto del postor o a la negociación arbitraria, son por hechos claros y observables. Si no sucede el cambio en el precio del petróleo, no se cambia. Y justamente, curiosamente, estas cosas fomentan la competencia, porque mucha gente no se presenta porque dice, yo te hago una suma alzada y te digo que te construyo la carretera por 500, después me sube el precio del petróleo y me cuesta 600 y yo no tengo los 100 para pagar la diferencia. Y ya me comprometí contigo. Estas obras son a suma alzada, ¿qué quiere decir? Es a tu costo y riesgo, a menos que hagas una adenda. Entonces, nosotros lo que hicimos es, ok, para fomentar, mucha gente se quejó, ¿qué pasa si en los 4 años me cambia el precio del cemento, me cambia el precio del petróleo, y yo ya me comprometí un precio contigo y no lo voy a poder hacer? A menos que hayan 22 adendas, ¿no? Como le digo, nosotros no hemos participado en ninguna de las adendas. Pero dígame, ¿con esta disposición no cree que se benefició a Odebrecht y a las otras empresas cuestionadas para la ejecución de esos tramos? Y además, entendiendo que eso significó un sobrecosto de más del 100% del precio ofertado. Tendría que revisar la cláusula, pero como le digo, esa cláusula solo se activaba si los precios se modificaban. Gracias. Creo que está chiquita la letra. Sí, pero por suerte traigo mis anteojos. Sí, mire, le leo esta cláusula porque es importante. ¿Quién determina, o sea, los cambios? No es el concesionario, no es el concedente, es el regulador. Entonces dice, con el proyecto de ingeniería de detalle presentado por el concesionario, dentro de los pasos establecidos en la cláusula 6.5 del contrato, el regulador determinará los precios unitarios reales de las obras que se utilizarán para la valorización de los reajustes de metrados de acuerdo a la cláusula. O sea, esto es una situación en que hay reajustes, es el OCITRAN el que tiene que decir si es que el precio cambia o no cambia. Los precios reales unitarios que no sean aceptados por el concesionario serán sometidos a arbitraje de acuerdo al mecanismo señalado en la cláusula. Esto no era de ninguna manera una licencia para el concesionario, porque tenía que participar el regulador con esto. Ahora. A menos que como tratando de hacer analogías que en situaciones tan dramáticas querramos llevar a un plano de humor, digamos que todas las chakras se alinearon y todos los planetas se alinearon y los 20 millones solamente fueron para Toledo, ¿no? Y de pronto los reguladores fueron espectadores indiferentes y de pronto todos ayudaron, todos quisieron que la carretera se haga porque la rentabilidad social, sobre todo, estaba asegurada. Como es de público conocimiento, el regulador de OCITRAN también participó de estos esquemas de corrupción. ¿Puedes repetir lo que ha dicho? Como es de público conocimiento, hay un regulador que fue presidente de OCITRAN, que ha sido señor Ceballos, que es el que opinó sobre estas adendas y sobre estos cambios, que también, o sea, no se alinearon gratuitamente las chacras. No fue el único coimeado del señor Toledo, hay evidencia en otros casos
De que también hubo coimas cuando con los nosotros tratamos reguladores. de poner candados, de que otra gente no se involucrara y la corrupción ha llegado. ¿Qué pasó cuando a estos ustedes señores. trataron de poner candados? Bueno, yo creo, como le dije más temprano, que nosotros tratamos de sacar un contrato con los costos y los insumos que nos dieron, y nosotros perdimos control de este tema en el momento que se firmó y se comenzaron a dar las adendas. Y que en mi hipótesis era mucho más fácil. Cuando estás en un proceso de proinversión en que es público, en que está involucrado la Contraloría, que está involucrado el Congreso, que está involucrado los CITRAN y todos los actores, y está bajo los reflectores, es mucho más difícil es mucho más fácil cuando ya lo firmaste. O sea, esta discusión de las adendas es bien reciente. El señor Toledo comenzó a firmar adendas, eso yo me he enterado después, sobre esta carretera antes de irse. Esta es una carretera de agosto del 2005, el señor se fue el 2006. Y ya se firmaron 4 o 5 adendas. El propio señor Toledo ya firmó adenda. Entonces yo creo que es mucho más fácil hacer estas modificaciones post-otorgamiento de la buena pro que pre-otorgamiento de la buena pro. Señor Pasco, ¿se llevó a cabo alguna reunión con las empresas brasileñas para modificar e incluir las disposiciones antes señaladas en el anexo 9 de las bases? Definitivamente los postores se deben haber quejado sobre los riesgos de firmar un contrato sobre mucho tiempo, pero no creo que se haya materializado a través de una reunión. Nos comunicábamos por documentos, hacían observaciones y sugerencias. ¿Hubieron observaciones o sugerencias de las empresas brasileñas para modificar? No solamente las brasileñas, probablemente las nacionales. O sea, sí hubieron de las brasileñas. Seguro, con seguridad hubo de las brasileñas. ¿Recuerda algún documento? Tendría que regresar al libro blanco y revisar. Esto es una cosa del 2005. ¿Y de las nacionales? Con seguridad también, porque le digo los de Capeco. O sea, yo me acuerdo, en todos los procesos de concesión era común que te dijeran tu contrato está mal, tu base está mal, no estás considerando esto. Y era parte del trabajo de uno filtrar cuando el reclamo merecía ser atendido, y nosotros a muchas sugerencias decíamos no, y cuando merecía reconsiderar nuestra posición. Eso es parte del reto de esa posición. ¿Existió algún tipo de presión por parte de algún funcionario, recuerda alguno en particular, para que se incluya dichas disposiciones en las bases? Ninguna, porque eso sí hubiera sido inaceptable. O sea, ningún ministro, ningún funcionario, nosotros coordinábamos con el director ejecutivo, nunca en ningún momento sentimos una presión para cambiar en tal u otro sentido. ¿Existió alguna circular para que se cambie esto? Si se cambiaban las cosas, se hacían mediante circular pública para todos. Pero entonces, en este caso, fácil. ¿existió alguna circular para cambiar? No, cuando... No, la pregunta es concreta, si existió alguna circular para cambiar esta disposición e incluirla en las bases. Si se cambiaban las bases o los contratos, se tenían que poner de conocimiento de todos los postores antes de hacer las ofertas. Y eso se hacía mediante circular. ¿Se hizo una circular en este caso? No podría haber sido de otra forma, sí, tendría que haberse hecho. O sea, conceptualmente es imposible que no se haya hecho. Yo le aseguro que si vamos al libro blanco... ¿Qué pasaría si es que no se hubiera hecho? ¿Qué infracción? Se estaría violando el proceso, ¿no? El proceso normal de proinversión. Habría un funcionario que habría incurrido en un... No me imagino de los gente que yo trabajaba en proinversión que hubieran sacado una modificación a base sin contrato que no sea de conocimiento público. ¿Tiene algo más que agregar, señor Alberto Pasco Font Quevedo, a esta comisión? Bueno, le agradezco la oportunidad de poder venir a explicar esto. Le ratifico que en aras de la transparencia, todos los documentos que eran materia, cuando un postor presenta su oferta, adjunta el contrato firmado, todas las hojas, en señal de aprobación. Y que entonces todos los cambios que han sido modificados en la última versión del contrato deberían estar ahí plasmados. Otra vez agradezco y me pongo a disposición de la comisión cuantas veces sea necesario para ayudar a esclarecer este tema. Y ratificar que mi participación ha sido estrictamente técnica y que yo no he participado en ningún hecho de corrupción para favorecer a ninguna empresa, ni en este ni en ninguno de los procesos en los que he participado. Muchas gracias. Para finalizar, congresista Karina Beteta. Sí, presidenta. Solamente 2 preguntas. Si nos puede señalar
si usted, en su condición de miembro del Comité de Proinversión, en alguna oportunidad habría recibido la visita, ya sea protocolar o de trabajo, del señor Barata o de cualquier otro representante de las empresas como Graña y Montero o otras peruanas. Señor Pasco. Sí, en mi condición, antes de este proceso, cuando era presidente, como miembro, no, probablemente no. Pero cuando era presidente antes, sí, a mí me ha visitado casi todos los inversionistas. Me han visitado los canadienses de Lavalán, los de Hidroquebe cuando hicieron la línea. Yo conozco al señor Barata profesionalmente porque lo hemos visto en estas interacciones y a otros representantes de otras empresas. Es una práctica común en Proinversión. Normalmente esas reuniones se realizan en conjunto, nunca solo, y en el seno de las mismas oficinas de Proinversión. ¿Nos podría, en todo caso, también especificar si sobre el tema IRSA, ¿no?, de estos tramos 2, 3 y 4, sobre este tema, si se habría reunido con el señor Barata u otros representantes de empresas peruanas, en dónde, en qué circunstancias y para tratar qué temas? No, Señor para Barata. allá, en el caso de la IRSA, como le decía, yo el 2004 me pongo a trabajar en el ILD con el señor Hernando Soto tiempo completo y esa es la razón por la cual yo renuncio al comité y me convencen que me quede, ya no como presidente y pasa a ser presidente el señor Bravo, que es justamente a fines del 2004 que cambia esta situación. Entonces mi participación se limitaba a ir una vez a la semana a las sesiones del... Entonces dejo mucho mis actividades de interacción con postores, yo no iba a estos eventos de la Buena Pro iba el presidente, que era el que tenía las funciones. Entonces, durante ese periodo, yo no recuerdo, o sea, sí conozco al señor Barata, no puedo negar que no conozco al señor Barata, y lo debo conocer de antes, desde el 2000 que sube primero director ejecutivo, después como presidente del comité, pero ya en esa etapa mi dedicación a Proinversión era de asistir una vez a la semana para tomar decisiones sobre los diferentes procesos de concesiones. Uno de ellos era la interoceánica. No hacía actividades de recepción que lo hacía más el equipo permanente o el presidente, ¿no?, que era más en sus funciones que las mías. Congresista Beteta. Entonces, que de manera, por el mismo rol del trabajo, es casi usual que los presidentes, en todo caso, de Proinversión, no del Comité de Proinversión, como el director ejecutivo de Proinversión, sí posiblemente reciban a los representantes de las empresas, seguramente para que puedan escucharlos, ¿no? Porque el recibir tampoco no significa que pueda ser para que te paguen una coima, ¿no? Entonces a veces tienen temor, dicen, no, nunca hemos recibido, nunca. Sí, es casi usual que se pueda recibir, ¿no?, como titulares de las instituciones, a las personas que puedan tener algún interés en participar en alguna de las concesiones que va a hacer el Estado peruano. Es normal que los presidentes, como vuelvo a señalar, del Comité de Proinversión y el director ejecutivo de Proinversión hayan recibido a los representantes de estas empresas. Sí, no es raro. También se reunía con el presidente del Consejo Directivo, que era en verdad el jefe de todo el proceso, ¿no? O sea, mientras más el grado era el representante de la empresa, normalmente se reunían más con las cabezas que con los miembros del comité, que venían más los abogados y los ingenieros para ver cosas más operativas, ¿no? Era muy común que vinieran al data room, que se reunieran con el coordinador. Cada proyecto tenía un coordinador y venían funcionarios, no el señor Barata, no los jefes. Los jefes normalmente se reunían con el director ejecutivo, con el presidente y con el mismo presidente de todo el consejo directivo. Eso era común. Era parte de la promoción, de convencerlos para que participaran, además. Congresista Beteta. Si en alguna oportunidad
el comité en general, estamos hablando del presidente, el comité pro inversión y los miembros, en alguna oportunidad fueron convocados a Palacio de Gobierno, quizás como era un interés natural para que puedan explicarle cuál era el avance, cómo estaba el proceso en sí de esta concesión. Señor Pasco. Muchas gracias. Yo no recuerdo haber participado en esas reuniones, pero sí es perfectamente factible. En algún momento yo recuerdo que el señor Bravo nos comentó, el señor Bravo sí asistía a las reuniones de consejo directivo como invitado, y sí nos comentó alguna vez que el presidente participaba en las reuniones del consejo directivo. Entonces, yo la verdad no recuerdo haber ido a Palacio por este tema, pero podría haber sido perfectamente factible que hayan invitado al comité y yo no haya ido, y que hayan ido los otros miembros. Sí, puede haber sucedido. Muchas gracias, congresista Beteta. Muchas gracias, señor Alberto Pasco Fontquevedo, por su participación en esta sesión. Habiendo culminado su participación, lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Consulto la dispensa y la lectura y aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Que estén en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. No existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas con 10 minutos del día lunes 11 de septiembre del año 2017. Gracias, discúlpeme. Bien, hasta aquí el detalle en directo desde la Comisión Lava Jato. Vamos a continuar de inmediato con nuestra programación, amigos.